Poco después fundó un influyente despacho de abogados junto a Miquel Roca y Junyent y Jaime Solé, economista especializado en temas urbanísticos. La simbiosis entre Junyent y Serra fue total. Roca llegó a ser uno de los padres de la Constitución e íntimo del rey, tanto que llegaría años después a ser el abogado de la infanta en el caso Nos, además de alto cargo de Convergencia Democrática de Cataluña, CDC. Pero uno de los puentes que proporcionaba Roca eran sus conexiones con Madrid, como diputado y portavoz de Convergencia y Unió, CiU, en el Congreso desde las elecciones de 1977, y hasta 1995, tras las que fue elegido como uno de los 7 ponentes de la Constitución, renombrados como padres de la Constitución. En Madrid trabó amistad con Joaquín Garrigues Walker y Florentino Pérez, 2 de los anclajes de la Operación Roca, que promovió la candidatura del partido centrista Partido Reformista Democrático, PRD, para las elecciones de 1984. Garrigues era el presidente, Roca, el líder y cabeza visible, y Pérez, el secretario general. De aquel proyecto quedó una gran amistad entre Miquel Roca y Florentino Pérez. Ya que, a pesar del fracaso de aquel proyecto, permanecerán juntos en el Consejo de Administración de AX. Volviendo a los puntos en común entre el convergente Miquel Roca y el socialista Narcís Serra, entre ambos siempre hubo complicidad en las formas de afrontar el futuro, primero, como militantes en el Frente Obrero de Cataluña, FOCAI, después en el Gabinete de Estudios que crearon a finales de los 60. Sus caminos parecían bifurcarse durante la transición, cuando uno fue hacia el PSOE y el otro hacia CiU, destino que según algunas malas lenguas fue trazado por sorteo, pero aquellas siglas no podían ser más fuertes que su predilección por el urbanismo barcelonés. Ambos eran el ejemplo de que partidos rivales podían coincidir en muchos temas, especialmente si eran negocios. Y Barcelona 92 lo era. Todo empezó con uno de los primeros movimientos del dúo, el diseño del Plan de la Ribera en el cual participó su gabinete, aprobado en 1971, aunque finalmente desestimado por presiones populares. Este plan heredaba la idea planteada en 1966 por la empresa Riberasa que formaron las compañías dueñas de los terrenos, entre otras, Catalana de Gas y Electricidad, La Maquinista, Motor Ibérica, Crédito y Doxoforet, y que pretendía transformar esta área de la ciudad en una zona residencial y comercial y así revalorizar unos terrenos que ya habían dejado de ser estratégicos para las grandes industrias que los ocupaban. La idea de remodelar la zona marítima de Barcelona fue una obsesión para Serra, sueño cuya materialización llegaría con la confirmación de la candidatura de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, hecho que se producirá en la sesión de 1986 celebrada en Lausana, Suiza. A partir de entonces, se dio vía libre a desarrollar el ansiado plan urbanístico, esta vez bajo la nominación de transformación del sector Avinguda Icària, Passeig Garlesí, y que significaba la práctica desaparición de la totalidad del barrio de Icària, lugar donde se situó la Villa Olímpica. Los Juegos permitieron llevar a cabo el plan que no pudo salir adelante 20 años antes. Al igual que Serra y Roca, todos los involucrados en la organización de los Juegos Olímpicos tenían un ojo en los deportes y el otro en los negocios. En aquellas fechas Juan Antonio Samarán, que era consejero de la Química Ercros, y su hijo estaba en una de las constructoras adjudicatarias, en Huarte, que se llevó el 3,06% del presupuesto. Otro de los pesos pesados, Narcís Serra, aunque todavía no figuraba en aquella gran casa llamada IBEX 35, mantenía buena presencia a través de su subalterno Eduardo Serra, encubiertas Inzo y Uralita. En otro sector importante en las Olimpiadas, las telecomunicaciones, pudo colocar a otro del ministerio, a Antonio Flos Bassols, en Telefónica. 16 años después, en 2008, gracias a su presidencia en Catalunya Caixa, se unirá al IBEX 35 el propio Serra, sentado en el Consejo de Gas Natural desde abril de 2008 hasta el 2 de diciembre de 2011, cuando el agujero de Catalunya Caixa y la intervención del FROB le llevó a su dimisión. Cosas del destino, ambos, Flos y Serra, acabaron en la empresa propietaria de los suelos de la Villa Olímpica. Así pues, es complicado aislar los intereses de las empresas del IBEX, las constructoras y Barcelona 92, pues se entrelazan como hermanos mellizos. Como decía Enric Juliana, analizando esa época, el 92 barcelonés fue una conjunción de esfuerzos y ambiciones que tardaremos muchos años en volver a ver. 84 Todo empieza con un simple vistazo a sus símbolos. El primero, aquella torre que corona Montjuïc con diéresis C, junto al Palau de Deportes y el Estadio Olímpico. Allí se erige, con dotes de liderazgo sobre el Palacio de la Exposición Internacional de 1929, la torre de telecomunicaciones propiedad de Telefónica, construida con el objetivo de retransmitir las Olimpiadas de 1992. Con su altura y estilo, logró convertir el 92 en el palíndromo preferido por la burguesía catalana.
Una torre diseñada por el arquitecto valenciano Calatrava, de 136 metros de altura, con una forma curvada que dibuja una silueta similar a la de un deportista llevando la llama olímpica. Su base de hormigón armado fue decorada con trencadís en homenaje a Gaudí. Era el monumento que simbolizaba la altura de aquellas Olimpiadas. Y Telefónica era el símbolo subyacente, y una de las empresas llamada a tirar desde entonces del carro de las inversiones en España, y de las constructoras. Según el estudio de Miquel de Moragas SPA con acento grave, Telefónica hizo una inversión en el área de Barcelona en ese periodo de 320.000 millones de pesetas, de los cuales 33.000 millones corresponden a inversiones directamente relacionadas con los juegos. La torre de Collserola, de una altura de 115,4 metros y con una superficie edificada de 6.739 metros cuadrados, ha significado una inversión aproximada de 4.560 millones de pesetas. La torre de Telefónica en Montjuïc con diéresis C, denominada popularmente Torre Calatrava, ha representado una inversión aproximada de 2.000 millones de pesetas. El telepuerto de Barcelona, instalado en Castellbisbal, una inversión cercana a los 3.500 millones de pesetas, y el centro de comunicaciones vía satélite de la Granada, Barcelona, con capacidad para emitir hasta 43 señales de televisión simultáneas y por el que transitará el 90% de las señales internacionales de los juegos, ha significado una inversión cercana a los 5.000 millones de pesetas. 85 según Moragas, el conjunto de inversiones en infraestructuras deportivas y urbanas, realizadas en Barcelona con motivo de la preparación de los Juegos Olímpicos de verano en 1992 ascienden hasta los 768.370 millones de pesetas, mientras que el presupuesto del COP-92 asciende a 131.922 millones de pesetas. La suma de ambos presupuestos asciende hasta 900.292 millones de pesetas, lo que significa que los gastos de organización representan únicamente el 17%, aproximadamente, de todo el conjunto de inversiones previstas. 86 Así pues, los propios juegos serán importantes, pero no tanto como la gran obra de remodelación de Barcelona. Con todo ello, las Olimpiadas quedaban en casa del IBEX, muy cerca de las empresas que serían las nuevas reinas del fin del milenio. Las constructoras eran las nuevas niñas mimadas del Estado postindustrial español, en el cual el Ministerio de Industria había dejado paso a otros más adecuados a los nuevos tiempos, el Ministerio de Economía para los bancos, y el Ministerio de Obras Públicas para las constructoras, dos caras de la misma moneda llamada IBEX 35, una casa de los nuevos poderosos cuyas puertas se iban cerrando poco a poco para sus integrantes. Y algunos, por supuesto, quedarán fuera. Donde explica el trasfondo de aquellos inicios del IBEX 35, el negocio de Dios y el statu quo bancario en su Pazo de Chaguafoso, situado en la provincia de Ourense. Pude hablar con uno de los protagonistas del inicio del IBEX 35, Mario Conde, presidente de Banesto, y articulador del mayor conglomerado privado de empresas en el arranque del índice. No me interesaba abundar en los pormenores de su última estancia en la cárcel o la vida secreta y cotilleos de los personajes poderosos con los que coincidió durante su etapa en la cúspide del poder. Era importante aclarar algunos puntos oscuros que no han sido suficientemente explicados, edulcorados por la necesidad del exbanquero de construir un relato exculpatorio. En consecuencia, había que arrojar una larga alfombra para recorrer la etapa de Mario Conde y de la estructura económica y política de los 90 sin caer en las redes de encantadores de serpientes de uno y otro lado. Ello implicaba sacar lo sustantivo de los fantasmas más o menos reales a los que apuntaba, de los datos y de su modelo de explicación sobre el poder en España. Todo ello había que ponerlo bajo la luz de las propias características y recorrido del exbanquero. No era alguien venido de la nada. Era un miembro destacado del grupo de poder que lo tenía todo y lo perdió todo el poder y al menos parte de su fortuna. Tras la intervención del banco en diciembre de 1993 y la judicialización del caso Banesto el año siguiente. Conde nació en Pontevedra el 14 de septiembre de 1948. Su padre, funcionario de aduanas, llevó a la mesa familiar las contradicciones del Estado franquista en una época en la que el comercio legal dejaba paso a los suculentos beneficios del extraperlo. Conde pudo ser testigo, directa o indirectamente, de los huecos de negocio que Juan Marc tan profusamente aprovechó. En este caso, sus ojos miraban el negocio desde la óptica de un funcionario del Estado. Pero para entender su fulgurante ascenso, es necesario poner en valor las estrategias que disponía el hijo de un funcionario y una familia de clase media, no muy acomodada, en los años 50 y 60. La posibilidad de ascenso recaía en los saltos sucesivos de unos círculos educativos a otros, círculos cada vez más elitistas y exclusivos, que suponían un elevado desembolso, pero que tendría su recompensa con un salto de gran envergadura muy común entre el grupo de élite funcionarial, primero al Estado, luego a la empresa. Comenzó en Alicante,
donde cursó el bachillerato en un colegio de maristas. Dio el salto al entrar en la prestigiosa y elitista Universidad de Deusto. Al terminar sus estudios de Derecho, inmediatamente hace las oposiciones para la abogacía del Estado. Fue número 1 de su promoción, y entró con honores en el cuerpo de élite que defiende los intereses de la administración. Llegó a ser presidente del Tercer Banco Español, y accionista del mismo. Como tal, fue socio de JP Morgan, el primer banco del mundo, y accionista de Banesto. A esta posición de ventaja en las finanzas nacionales y globales, hay que sumar las conexiones privilegiadas con el Estado, ya fuera por su pertenencia a la abogacía del Estado, o por los vínculos de su lugarteniente en Banesto, Arturo Romaní, también abogado del Estado y al frente de patrimonio del Estado entre 1977 y 1980, entidad gestora de Telefónica y Tabacalera, entre otras, y subsecretario del Ministerio de Hacienda. Influencias y relaciones que llegaron a la concupiscencia en su etapa al frente de Banesto, y que fueron deconfirmadas en la sentencia que atribuía el desvío de 300 millones de pesetas destinados a financiar el partido de Adolfo Suárez. 7 como colofón, solo quedaba adornar su agenda de contactos con su adscripción a una sociedad secreta o discreta y una posición elevada en su jerarquía, la masonería. Pero tal tormenta perfecta de conexiones con el poder no le sirvió para salvarse en aquel momento de la intervención del Banco de España y de la cárcel. Algo bueno es que su caída en desgracia al menos sirvió para conocer una esfera de la política y los negocios poco conocida. Pues, a consecuencia de todas estas venturas y desventuras, el exbanquero es uno de los pocos sectores conocedores de la historia económica y política reciente que ha pasado a delatar su trasfondo oscuro. Por tanto, es uno de los escasos testimonios de una historia herética, en la cual los nombres de carismáticos presidentes del gobierno y ministros pasan a un segundo plano, frente a personajes intersticiales que ocupan posiciones estratégicas, como en su momento fue Juan March, que manejaban el dificultoso trabajo de los negocios con y gracias a la connivencia del Estado. Pero si el testimonio de Conde ha llegado lejos no es solo por ser la historia trágica de un joven empresario adorado por todos, sino porque mostraba algo que la población siempre ha sospechado, pero nunca ha podido confirmar, que existen camarillas más o menos visibles que son el punto sobre el cual se articula una extensa red de relaciones informales que conectan intereses políticos y económicos. En el pasado, era el lugar que ocupaba el cacique, que tan extensamente retrató Joaquín Costa. No obstante, en este caso se ampliaba el radio de acción, y la provincia daba paso a la nación, y los gobiernos civiles a los departamentos ministeriales. Eran las huellas que dejaba el núcleo de poder. 8. Algunas de las pistas que ha dado Conde sobre este núcleo de poder están publicadas y ampliamente difundidas. No obstante, su ambivalente papel en toda la historia ha de servir como advertencia para distinguir el doble filo de su relato. Detrás hay siempre un argumento de exculpación ante los delitos cometidos, y siempre sobrevuela una hipótesis no siempre explicitada sobre el funcionamiento del poder en España. En el primer caso, son elementos jurídicos, éticos y morales los que intervienen a la hora de evaluar su actuación y los delitos cometidos. En su segunda acepción, como hipótesis de trabajo, sus dardos pueden servir para construir modelos explicativos que pueden ser contrastados con datos objetivos y que son fácilmente contrastables. En una reciente entrevista con el diario La Información, en la conmemoración del 20 aniversario de la intervención de Banesto, Mario Conde volvía a ser objeto de la pregunta del millón: ¿puede ponerle cara al sistema? ¿Nombres? ¿Instituciones? Le preguntó, ansioso, el periodista. Es un entramado de poder. Son los que pensaban que la inteligencia ortodoxa eran ellos. Y, claro, había un pelma, que era Conde, que decía: oigan, que están ustedes desindustrializando a España. Ellos tenían controlados los partidos políticos. Ese es el sistema. Da igual quién ocupe la presidencia de un partido, banco medio. Hay una red de intereses cuya amalgama es el poder. A continuación, Conde dio unas coordenadas sobre el origen de este entramado. Una de las características de España es la ausencia de renovación en las élites. Desde el siglo XVIII siguen mandando los mismos. Allá donde no existe renovación de sangre, en biología, se produce una degradación. Después pasó a apuntar a determinados puestos privilegiados, reservados para unos pocos. Ser consejero del Hispano te invita a cenar con todo el mundo. No tienes problemas en cómo te van a recibir. A lo que el periodista preguntó con precisión: ¿fue lo que le pasó a Juan Abelló? Se refería a su fiel compañero en las empresas Laboratorios Abelló y Antibióticos A, cuya venta les permitió amasar una considerable fortuna que invirtieron en Banesto y, por tanto, el puente para entrar en el Consejo de Administración del banco y en la élite. En 1988, Abelló decidió separar los bienes con Mario Conde, y en 1989, después de verse frustrada la operación de fusión entre Banesto y el Central,
decide retirarse y fundar su sociedad de inversiones Torreal. Desde entonces participó en los consejos de Airtel, 1990, Santander, 2000, y Sakir, 2001, donde mantenía el 14% de las acciones. Sí, claro. Juan Abelló quería eso. Su idea era esa. Es el modelo de Abelló, respondió Conde, recordando cómo Abelló había saltado al final del milenio al banco a que fue favorecido por la intervención de Banesto y su venta, el Santander. ¿Y los March?, le volvió a preguntar, aludiendo a la principal sociedad de inversiones familiar, Corporación Financiera Alba, que participa en múltiples sociedades industriales, y en 2 sociedades cotizadas en el IBEX 35 en 1991, Uralite y la propia Alba. La casa March es muy singular, se ha mantenido al margen. Son personas ricas y discretas y han heredado una cantidad ingente de dinero. Son los March. No han pretendido ser más. Han entendido que ser March es más que ser duques. Mario Conde menciona algo importante sobre la estructura de poder española, que esta es un producto de relaciones singulares entre partidos, funcionarios y familias acaudaladas con un largo pasado. Es un secreto a voces que fue puesto por escrito por regeneracionistas como Joaquín Costa a finales del siglo XIX. 89 o por académicos como Manuel Tuñón de Lara. 9. El primero, por ejemplo, utilizaba un concepto muy gráfico para explicar la existencia de una camarilla pequeña, que él llamaba oligarquía, las carreteras parlamentarias, producto de la relación entre familias de aristócratas industriales y diputados. El segundo ponía también el acento en el Parlamento, para hablar de familias parlamentarias, que eran producto de la unión matrimonial entre diputados y familias industriales y nobles. En la historia que estos cuentan, como en la del sistema según Conde, existen reglas que se confirman. Quien se suma al juego, como Macho Conde, debe hacerlo sin alterar toda la estructura, conformándose con una posición subordinada, a la espera de un acuerdo entre el conjunto de las fuerzas dominantes tradicionales. Equivalía a los protocolos de los matrimonios de alta alcurnia, no solo vale con la voluntad del proponente, también necesita de la aprobación del cónyuge y su familia. Estos matrimonios entre lo nuevo y lo viejo continuaban una ley no escrita según la cual se respeta el statu quo dentro de una estructura. Es la ley de perpetuación de la clase dirigente. En la práctica, esto implica, principalmente, un cierto respeto por la autonomía de determinadas familias sobre un instrumento codiciado en cualquier economía, los bancos. En España, por inercia histórica, estos no se nacionalizan, ni los bancos pueden tomar posiciones dominantes sin antes consultar con el núcleo de poder político, algo que se saltaron 2 hombres, Mario Conde y José María Aznar, que jugaron con el estatus bancario, aunque cada uno desde un espacio diferente, uno desde un banco, otro desde un partido político, uno desde Banesto, que intentó fusionarse con el Central y construir un conglomerado financiero industrial, el otro, como hacedor de la estructura desde su posición como presidente del gobierno en época de fusiones bancarias y, después, como cerebro en la sombra del imperio de Caja Madrid, a partir de su influencia en el PP madrileño y su amigo, el presidente de la Caja, Miguel Blesa. Ambos sufren y sufrirán las consecuencias. El funcionamiento de este sistema puede sonar poco liberal, pero cumple una función, y es perpetuar la estructura patrimonialista del mundo bancario español, un lugar creado para tejer alianzas entre miembros del establishment político con la nobleza e industriales de postín. De hecho, a finales del siglo XIX era raro el aristócrata político que no tuviera su propio banco o no figurara en él. No es baladí que Antonio Cánovas del Castillo fuera presidente del Consejo de Ministros y del Banco Hipotecario, y que éste liderara el banco que heredó los negocios inmobiliarios del Marqués de Salamanca mientras también se hacía con los negocios ferroviarios del Marqués en su posición como consejero y presidente de Ferrocarriles Andaluces, la compañía que se hizo con las rutas de José de Salamanca y Mayol. Otro ejemplo es José Calvo Sotelo, presidente del Banco Central tras caer la dictadura de Primo de Rivera, de la que fue ministro de Hacienda y salvador del Banco Hipotecario de Cánovas. O, como no, el más grande emblema, el Banco de Isabel, formado por el Marqués de Salamanca, diputado y posterior ministro de Hacienda, y el marido de la reina. El banco inicialmente privado finalmente fue rescatado por el Estado tras una burbuja especulativa, formando así el Banco de España. En todos estos casos los nombres de los actores cambiaban, pero la estructura y funcionamiento permanecen incólumes, esto es, nunca se deja caer al respirador de la clase dirigente, que son los bancos, y que conforman el núcleo central de la estructura patrimonialista de la economía española. Así pues, habría que llamar bancos parlamentarios a la síntesis de la estructura de poder que sobrevive en España. Actualmente, el gran emblema es Bankia, centro neurálgico de los negocios de la clase dirigente, y nacionalizado por el Estado. Un signo del elevado poder de estos bancos parlamentarios es que el statu quo del sector no se modificó durante el periodo de mayor intervencionismo estatal, entre los años 40 y 60,
en pleno fervor patriótico franquista. En cambio, sí hubo modificación en el papel del gobierno, en concreto, en la condición reguladora y supervisora del Ministerio de Hacienda, que fijaba tasas de interés y regulaba los nombramientos en el Banco de España, único banco emisor. Pero ni la banca privada fue nacionalizada ni se creó una banca pública fuerte, simplemente se heredaron los bancos públicos como el Banco Exterior de España, la Caja Postal, la Caja Central de Crédito Mar y Pesquero, el Banco Hipotecario de España, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola o el Banco de Crédito a la Construcción, contrastando con la apuesta por una industria pesada de capital público que abarcaba desde el automóvil, los astilleros o la siderurgia, pero también industria ligera como el turismo, Marsans, Otasa, Iberia. Tan leve fue la presión que el número de entidades durante este periodo apenas varió, 115, en 1935, 139, en 1950, 109, en 1960, de los cuales 12 nacionales, 16 regionales, 81 locales, 4 extranjeras. No obstante, el poder de un grupo de bancos fue acrecentándose. Si en 1945 las 10 mayores entidades concentraban el 60% del negocio, en 1960 las 6 mayores entidades ya concentraban el 70% de activos y pasivos del sector. 9. 1. La Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 14 de abril de 1962 abrió la veda en el sector, introduciendo dos nuevos elementos, la competencia y el papel arbitral del Ministerio de Hacienda, que nacionalizó el Banco de España, encargándose de nombrar a gobernador y vocales. Fue bajo el mando de Mariano Navarro Rubio, el lugarteniente del también opusiano, Laureano López Rodó, ambos dirigentes del Plan de Estabilización de 1959. Rubio fue primero ministro y luego gobernador del Banco de España, al fallecer Joaquín Benjumea. Saga, la de Benjumea, que no se queda atrás. El sobrino del ministro y gobernador fundó la empresa de construcción y de energía Bengoa, 1941. Cuando éste gestionaba el presupuesto nacional de la posguerra como ministro de Hacienda. Coincidencias de la historia. Pero vayamos a las consecuencias de la Ley de Veda Abierta. Entre 1963 y 1969 se inscriben en el registro 22 nuevas entidades. En 1972 y 1973 otras 5 y entre 1975 y 1978 7 más. En total 34 bancos, 20 industriales y de negocios, y 14 comerciales. De este modo, de las 101 en 1963 se pasó a 135. Después la llegada de la crisis de finales de los 70 y principios de los 80 frenó en seco el proceso de creación de nuevas entidades y se produjo el fenómeno inverso, la desaparición de muchas, entre ellas la casi totalidad de las creadas en esta primera fase de liberalización financiera. La época dorada del sector financiero se apagó en los 70, tras las primeras quiebras de empresas industriales, algo que afectó principalmente a entidades bancarias pequeñas, que vieron aumentar la morosidad vertiginosamente. Estos fueron algunos de los factores que llevaron a la crisis a numerosas entidades financieras, especialmente aquellas expuestas al sector industrial. El statu quo del sector, basado en una relación simbiótica entre apellidos y proximidad con el poder político, impedía al Estado poder intervenir en sociedades en quiebra. A ello se suma el entonces marco legal el derecho concursal, que carecía de mecanismos para hacer frente a las situaciones de insolvencia. Esto llevó al Ministerio de Economía de la UN, en un acto de valentía, a arrogarse prerrogativas que le permitirían actuar en el sector. Para hacer frente a la crisis se creó en noviembre de 1977 el Fondo de Garantía de Depósitos 92 para dar cobertura a los depósitos de clientes de las entidades con problemas. Poco después, en marzo de 1978, se constituyó Corporación Bancaria S.A., una sociedad instrumental para administrar las entidades en crisis intervenidas por el Banco de España. En el ente regulador, el gobernador entonces era José María López de Letona, quien tenía en su poder el entramado legal e institucional para intervenir en el sector financiero. López de Letona pasó a ser consejero delegado de Banesto y el hombre que, según Conde, era el candidato del PSOE para presidir Banesto. López de Letona era uno de los miembros del clan ferrovial, como parte del núcleo fundador. Desde el ente emisor apadrinó a cargos como Mariano Rubio, a quien elevó a su gobernador, o a Solchaga, en el Departamento de Estudios. Todo el grupo tenía una especial vinculación con el Consejo Fundador de Ferrovial en 1952, en el que estaba José María López de Letona y Núñez del Pino, ministro y gobernador del Banco de España, primo de Rafael del Pino, erigido por López de Letona como presidente de Enagas y presidente de Ferrovial, y este cuñado de Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del gobierno en 1981, junto con Claudio Boada Villalonga, presidente del IGNI. En otra sociedad del grupo se encontraba el actor central, Mariano Rubio, miembro del consejo de la empresa Interholding,
propiedad del grupo fundador de Ferrovial. Todos coincidían los fines de semana en la finca La Dehesía, en las estribaciones de la Sierra de Gredos, a poco más de 2 horas en coche de Madrid, cercana a la localidad toledana de Oropesa y al embalse de Rosarito, en la carretera comarcal que va hasta el Valle del Tietar. 3 pues, bien, con Mariano Rubio al mando del Banco de España, como su gobernador con la UN, 1977-1984, y como gobernador con el PSOE, 1984-1993, durante los años 80, y mayoritariamente bajo el gobierno socialista, se recomendó la fusión de las múltiples entidades financieras de modo que se redujera el riesgo que llevó a la crisis, en mayor o menor medida, a 56 bancos y 23 empresas bancarias entre 1978 y 1983, es decir, al 52% de las entidades bancarias y el 27% de las cajas de ahorro. 4. La desregulación del sector financiero y de las cajas de ahorro en los años 60 y mayormente en los 70 fue el preludio de esta crisis, en la cual 20 de las 34 entidades financieras creadas durante ese periodo quebraron. 5. Entre las fusiones más importantes podemos citar la del Banco de Bilbao con el de Vizcaya en 1987, que dio lugar a la primera entidad a nivel nacional, o la del Banco Central y el Banco Hispanoamericano en enero de 1991, posterior al intento frustrado del Banesto en 1988 por hacerse mediante OPA, oferta pública de adquisición 96 con el Banco Central. Otra vía de modificación del statu quo financiero fue la intervención directa del Banco de España, en los casos sonados de Banca Catalana, o el del Banco Atlántico de Rumasa. Su poder se ejercía por medio de 2 instrumentos, por un lado la Corporación Bancaria S.A., creada en 1978 por López de Letona, participada a partes iguales, por los bancos del sector y el Banco de España, y dedicada a intervenir entidades en riesgo. Actuó hasta 1980, intervino un total de 6 entidades, y por otro, el Fondo de Garantía de Depósitos, en el cual participaban las entidades aportando un 1,2% de los depósitos. En 1978 se amplía la potestad del Banco de España para disolver el Consejo de Administración de las entidades financieras y sustituirlo por personas designadas por él en un contexto de crisis del banco. Gracias a la aprobación de este Real Decreto Ley 5.978, el Banco de España pudo realizar las intervenciones y posteriores nombramientos de los miembros del Consejo de Administración, en el caso de Banca Catalana, posteriormente integrados en el BBV, y de Banesto. Coincidentemente la presidencia recae en ambos casos en la persona de Alfredo Sáenz Aga. Alfredo fue alumno de Pedro de Toledo en Deusto, consejero del Vizcaya y quien le llevó al banco en 1981. En este punto entra de nuevo Mario Conde. Será, pues, el banquero quien señala en su libro El sistema el papel protagonista del ministro de Economía, Carlos Solchaga, y el del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en la regulación del sistema. Conde cuenta cómo en su reunión con Solchaga le comenta sus planes en Banesto. Allí nos expuso que nuestro proyecto no le parecía adecuado, dado que Banesto se encontraba en una situación delicada y era preferible esperar a que López de Letona fuera nombrado presidente, lo cual, según lo programado, iba a tener lugar el 16 de diciembre de 1987. Le contestamos que no había razón para la espera, que no teníamos nada en contra de López de Letona y que solo queríamos ser accionistas y consejeros de Banesto. Supongo que en ese primer encuentro surgió un cierto grado de enfrentamiento con la autoridad monetaria. En todo caso, fue mi primera experiencia de un modo de actuar propio del sistema. 97 En Chaguazoso le pregunto a Mario Conde por su teoría sobre la caída de Banesto. Hay muchas aristas en el caso Banesto, judiciales, políticas, económicas, sociales, pero han sido los cargos que pesaron sobre él los que han definido las explicaciones sobre la caída en desgracia del segundo banco español, el de vaciar las arcas de Banesto y de ejercer una política agresiva que acabó con un agujero de 3.000 millones de euros. Él se ha defendido públicamente de los cargos que le achacan en el caso Banesto, explicando el trasfondo de la operación, que ve similar a la efectuada con Bankia, como lo hicieron técnicamente. Bien fácil, encargaron al Banco de España que transformara provisiones en pérdidas. Primero le dijeron que se inventara provisiones, como, por ejemplo, el crédito de Juan Miguel Villarmir. Ordenaron adicionalmente que provisionaran incluso créditos a entidades públicas, que técnicamente no son provisionables. A continuación sentenciaron, ese monto son pérdidas reales, y para dotar de dimensión popular al caso calificaron al engendro contable de agujero, que es expresión impactante para la opinión pública. A continuación convocaron de urgencia al Parlamento, nada menos que un 30 de diciembre, para evidenciar que todos los grupos políticos, insisto, todos, sin analizar ni una línea de balances o cuentas, declarasen magníficamente intervenido Banesto, y proclamasen, a instancia del diputado Montoro, la
Exigencia de responsabilidad de todo tipo a su presidente y consejeros. Rodrigo Rato no supo nada de la intervención hasta que en la mañana del día 28 de diciembre, su primo, mi querido amigo Vicente Figaredo, se lo dijo por teléfono. Rato consultó con Aznar y este lo confirmó: si Mario Conde vende al BBV y se va, no pasa nada. ¿Qué hizo Rodrigo Rato? Seguir la línea oficial que Aznar impuso en el PP. No todos participaban de ella. Y González en el PSOE, hablar de agujero, de pérdidas, de quiebra y de responsabilidades penales. Nunca aclaró que Banesto no tenía pérdidas reales, definitivas, sino potenciales. 98 Rodeados por un sinfín de símbolos esotéricos, muchos de ellos relacionados con la masonería, Conde explica su visión del sistema financiero español. Creí que iba a realizar un alegato justificando la animadversión del clan Solchaga, basándose en sus sonados y publicitados intentos de entrar en la política. Sin embargo, lejos de ello, me sorprende con una intrincada historia. Fue en realidad un viaje al Vaticano lo que levantó sospechas. Era enero de 1992 y acudió a una audiencia donde estaban Ratzinger y el cardenal Javier, junto al Papa Juan Pablo I. En ese momento, el Papa, en su discurso, se dirige para hablar de mi caro amigo Mario Conde. Lo sorprendente, me dice, es que el Papa no tiene permitido dirigirse por su nombre a los presentes. La alusión del pontífice la hizo en el transcurso del coloquio Capitalismo y Ética tras 1991. Organizado por las revistas Política Exterior y Europa Archive, que se celebra en el aula Vecchia del Sínodo, bajo la presidencia del cardenal Roger Echegaray, presidente de Justicia y Paz. El banquero, según las notas de la prensa, alegó, ante un elenco de autoridades europeas, la necesidad de un marco de regulación, tanto jurídico como moral, sobre la actividad económica. La economía de mercado ha demostrado ser el sistema económico que mejor garantiza el progreso técnico, pero esto no significa, agregó, que nos encontremos ante un sistema perfecto, ni que garantice necesariamente el progreso social. Por ello, prosiguió Conde, se precisan acciones correctoras, a condición de no interferir sistemáticamente en el mercado. Según Conde, la llamada del Papa y su cercanía fue un punto de inflexión. En aquel coloquio coincidieron personajes como la expresidenta del Parlamento Europeo, Simone Veil, y el exconsejero de Seguridad Nacional estadounidense, Zbigniew Brzezinski, el académico Alexander Yakovlev, estrecho colaborador de Mikhail Gorbachev, el expresidente de la Comisión Europea, Roy Jenkins, y el presidente de la Internacional Liberal y del Partido Liberal Alemán, Otto Graf Lambsdorff. Pero también estaba un personaje clave, según el exbanquero, Rafael Termes, exconsejero delegado del Banco Popular. El abogado de Tui, Pontevedra, imbuido en un relato, termina con una sentencia inesperada. El Opus tiene un papel fundamental en la intervención de Banesto, pues, según me cuenta, temían que yo terminara con el negocio de Dios. El verdadero peligro es que terminara con ese negocio. A continuación une piezas con personajes de primera línea en la intervención de Banesto. Solchaga es una final Opus Dei a través del Popular. Era una de las hipótesis que también manejaba yo, y que Conde utilizaba también, evidentemente, para salir del debate de si hubo o no alzamiento de bienes en Banesto. La discreta obra del Opus Dei se extendía sigilosamente por los tentáculos del mundo financiero. Pero, ¿de qué modo y por qué? Se ha especulado mucho con la influencia del Opus en las altas finanzas. Empezando por su más afamada figura, Luis Weiss-Taberner, el presidente de Popular y numerario de la obra fundada por Escrivá de Balaguer. El referente de la obra en el Estado fue siempre Gregorio López Bravo, exministro franquista y supernumerario, consejero de Banesto hasta 1985, año en que murió en accidente aéreo, siendo su sillón ocupado por otro López, José María López de Letona, exministro de Industria, gobernador del Banco de España y uno de los espadas del clan de las Desillas. En un sillón de Banesto se había sentado también otro miembro del Opus Dei, Jorge Brossa, en los años 70. Al recordar estos nombres empezaban a encajar algunas de las piezas de la caída en desgracia de otro hombre de las finanzas y la industria, Ruiz Mateos, que acusó a los mismos personajes de estar detrás de su caída. Boyer, Solchaga, Mariano Rubio y el Opus, Ruiz Mateos y Conde apuntaban a la existencia de un triple poder, conformado a partir de una relación incestuosa entre el poder político del Ministerio de Economía, el poder económico de los grandes bancos, y el poder social y cultural del Opus Dei. Ruiz Mateos narraba una anécdota en sus memorias que adelantó la revista Tiempo en 1989 y que finalmente no salieron a la luz, mediante la que intentaba dejar claro, para sí mismo y para el lector, de dónde venía el peligro. Tras ingresar en el Opus Dei, tuve que venir a Madrid para ver a Luis Val, LS, entonces vicepresidente del Popular, y a Gregorio López Bravo. Fue en 1982, cuando precisamente intentaba yo comprar la autocartera de Banesto, del que López Bravo era consejero. Gregorio me vino a ver y me pidió que no comprara Domecq.
Sobre Semana Santa me llamó y me dijo que por qué no hablábamos de esto con Luis Valls, en una comida. Creía que se trataba de Banesto, pero no. López Bravo me dijo que no podía comprar Domecq y Luis Valls fue más lejos y me dijo, atrévete a comprar Domecq y te arrepentirás. Si compras Domecq te echaré encima al Banco de España. A partir de aquí la trama de esta historia conecta a los protagonistas de Banesto y Rumasa. Banesto tenía el 12% de las acciones de Domecq, la pretendida por Ruiz Mateos. También había conjunción de intereses personales, pues años antes, López Bravo, consejero de Banesto, había conseguido atar a Rumasa al obtener un préstamo muy jugoso para su obra más preciada, el Instituto de Educación e Investigación. El contrato se suscribió en diciembre de 1980 por importe de 450 millones de pesetas, mientras que en febrero de 1982 se suscribieron 5 contratos por importe de 120 millones de pesetas el primero y 300 millones los 4 restantes. En total 1.320 millones, con lo que la operación global ascendía a 1.770 millones de pesetas. Y, lo más importante, era un préstamo sin interés y con un plazo de devolución de 75 años. Aquellos préstamos a la institución, que entonces no tenía alumnos, lejos de despertar el recelo del Banco de España al descubrir el crédito, donación en diferido, fue pagado su último tramo, de forma rigurosa y bajo la autoridad de patrimonio del Estado. 9. El instituto actualmente sobrevive, y con buena salud, algo de lo que presume en su página web. La Fundación IESA es una entidad clasificada como de beneficencia particular de carácter asistencial. Fue constituida en el año 1986 para dar respuesta a necesidades de formación y asistencia sanitaria de comunidades de todo el mundo. Desde la fecha de su fundación, ha destinado, en términos globales, cerca de 50 millones de euros a diversos proyectos de investigación, becas, cuidados paliativos para personas sin recursos. Tiene la figura del exministro y empresario Gregorio López Bravo, fallecido en 1985, a su principal impulsor. Lo que estaba en juego con estas donaciones era la base de poder del Opus y la triple alianza conformada junto al poder político y el económico. Suplía la inexistencia de un partido que formara cuadros y los unificara políticamente para expandir la influencia del grupo. El Opus podía realizar esta función con sus infinitos tentáculos en el sistema educativo, tanto en educación primaria y secundaria, fomento de centros de enseñanza, con 35 colegios en 11 comunidades, universidad, Universidad de Navarra, Universitat Internacional de Cataluña, y en estudios de posgrado, y S. Mario Conde quiso imitar artificialmente este proceder en pequeña escala, y creó el Madrid Business School en colaboración con la Universidad de Houston, a partir del cual quería, según me dijo, construir un partido con 1.700 personas que reemplazara el núcleo del sistema. Para tal operación contaba con el poder mediático, Antena 3, y económico, Banesto y participadas, conseguido. Una operación de ingeniería social que acabó en fracaso. Según Conde, sabían lo que estaba haciendo. Esta cuasi obsesión persecutoria bebía de una lectura sobre la importancia de algunas posiciones clave en su caída. Ambos, Ruiz Mateos y Conde, personalizan en su narración el núcleo de poder, cuando lo importante son las instituciones que los protagonistas entrelazan: capital financiero, industrial, comercial, el área del Estado a la que había pertenecido, y vínculos con el aparato educativo y mediático, y no sus nombres. Continuando la historia, ambos coinciden en señalar a otro personaje, a Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, a quien Ruiz Mateos acusaba, en marzo de 1983, un mes después de ser expropiado, de manejos impúdicos en la operación junto a Valls Taberner, el gobierno socialista no nacional. Hizo Rumasa, sino la gran vaca. Yo acuso a Luis Valls Taberner y a Rafael Termes como cómplices, autores, dirigentes e inspiradores de la expropiación de Rumasa. El gobierno fue el ejecutor, pero el autor fue la gran banca, inspirada y conducida y dirigida por Valls y Termes, que son los dueños y señores. Punto. Luis Valls fue el go-between entre Rumasa y el Banco de España. Mariano Rubio es el hombre que da la cara, pero el señor Mariano no es nadie, es un mandao, un hombre que acepta el protagonismo. Cuando, a partir de López de Letona, puesto por el mismo grupo de presión, Rumasa empezó a ser objeto de una arbitraria persecución por parte del Banco de España, yo analicé y me dije, ¿quién está detrás del Banco de España? Y al ir directo al tronco, me acerqué a Luis Valls. En la operación introducía a otro actor, Manuel Soto, socio director de Arthur Andersen para España y posterior peón de Emilio Botín en el Banco Vaticano, IOR, en 2010, al que acusaba de complicidad con el grupo en lo que fue la primera vez que se escuchaba la palabra auditoría en el país. Ha sido inmoral la actuación de Manuel Soto. En un grupo tan enorme y habiendo auditado solo unas pocas empresas, nadie puede decir que el agujero es de 200 y pico mil millones de pesetas.
¿Cómo pudo prestarse Arthur Andersen a una pantomima de este tipo? Cobraron mucho dinero y encima le vendieron la información al Banco de España. En este periodo clave que señala Ruiz Mateos, este estaba contra las cuerdas, y había recibido diversos avisos del Ministerio de Economía y del Banco de España para que presentara sus cuentas. Ruiz Mateos captó a 2 comisionistas que se encargaron de contratar a Arthur Andersen para la auditoría y apaciguar al gobierno, Antonio Navalón y Diego Selva, que, según Ruiz Mateos, habían sido enviados por Luis Valls. Estos fueron los mismos comisionistas a los que contrataría Mario Conde para que consiguieran del gobierno del PSOE descuentos fiscales en la salida a bolsa de la Corporación Industrial Banesto. Según Ruiz Mateos, formaban parte de una cadena de transmisión que terminaba en un nombre conocido. En ese equipo, que en teoría me asesoraba, colaboraba de forma muy clara Adolfo Suárez, que puso sus hombres. Arthur Andersen terminó desapareciendo en 2002 como consecuencia de su implicación en la caída del gigante Enron, siendo acusada de destruir pruebas y de obstrucción a la justicia. Otro personaje que aparece en la narración de ambos es Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, AEB, de 1977 a 1990, cargo que compatibilizaba como consejero del Banco Popular de Luis Valls Taberner. Su condición de miembro de la obra de Escrivá de Balaguer fue explicitada en el obituario escrito en el portal opusdei.es, donde resaltan que fue la primera persona que pidió la admisión en la obra en Barcelona. Termes conoció a Escrivá en Barcelona, en marzo de 1940, y, según relata, disipadas mis dudas por la seguridad y confianza que me inspiraban las palabras y la persona de nuestro padre, pedí la admisión en la obra. 1.00 a este, Ruiz Mateos le acusó de obligarle a comprar una sociedad inmobiliaria prácticamente en quiebra por una cantidad aproximada de 800 millones de pesetas solo para satisfacer a Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, que está relacionado con el propietario de la sociedad. 1.01 Rafael Termes, además, fue uno de los pocos presentes en la reunión que dio lugar, el 13 de julio de 1984, al reparto de los bancos de Rumasa. La presencia de Termes, según una nota de prensa, obedecía a su posición al frente de la patronal, que a requerimiento de los bancos sindicados, ha prestado su asistencia técnica y de buenos oficios para la ordenación de las complejas deliberaciones. Fuentes de la patronal comunicaron a El País que el encuentro había sido divertido y distendido, y que incluyó sesión de bocadillo al pie de cañón. 1.02 El Banco de Vizcaya, en el cual había trabajado el entonces ministro de Economía Carlos Solchaga, fue adjudicatario del plato fuerte, Banquisur, con 68.770 millones de pesetas de saldos acreedores totales, y encabezó el ranking de adjudicación, seguido del Banesto, 67.160, Banco Central, 65.480, Banco Hispano, 58.050, Banco de Bilbao, 48.470, Banco Santander, 35.220, y Banco Popular, 26.860. Años más tarde, las intervenciones dejaron paso a fusiones entre grandes bancos, en un clima fomentado desde el gobierno y el Ministerio de Economía. Por lo que se refiere a la situación actual de la banca española, el gobierno considera que la presente estructura no es la más eficiente de cara a necesidad de su internacionalización o, si quieren ustedes, europeización, en los próximos años, decía Carlos Solchaga en una comparecencia en el Congreso el 11 de diciembre de 1987. Ponía sobre la mesa la creación del mercado común europeo y la liberalización del mercado de capitales, personas y mercancías, consiguiente que entraría en vigor en 1992. Tras la firma en febrero de 1986 del Acta Única Europea. A partir de 1992 va a haber libertad de establecimiento de entidades financieras y de crédito en nuestro país. Va a haber absoluta libertad de apertura de cuentas corrientes si se lleva a cabo la liberalización de movimientos de capitales y, naturalmente, estamos en una situación en la cual debemos preocuparnos sobre si nuestras comunidades financieras son capaces, especialmente los grandes bancos, de responder a ese extraordinario reto. Nosotros creemos que no. Pocas semanas antes, el 27 de noviembre de 1987, López de Letona había dimitido como vicepresidente y consejero de Banesto a un mes de la anunciada despedida del presidente, Pablo Guernica, y de la sucesión de López de Letona en el cargo. Era el día en que la OPA del Banco de Bilbao la negociaba ya Mario Conde, 103, que junto a Beo tenía el 7% de las acciones. Desplazado, López de Letona dimitió producto de año y medio de profundas discrepancias en el seno del propio banco, lo que permitió a Conde hacerse con la vicepresidencia, y colocar en la posición vacante en el Consejo a Arturo Romani, que se convertiría desde entonces en su mano derecha en el banco. En diciembre, ya nombrado presidente, consiguió repeler la OPA del Banco de Bilbao de José Ángel Sánchez Asiaín sobre el banco, en una maniobra intrincada que incluyó la negativa de los síndicos de la Bolsa de Madrid y Barcelona. Tras este hecho,
Rafael Termes recibió, para dar la bienvenida, al recién ungido presidente de Banesto. Pero los poderosos no se amilanan, y no dudó en marcar los tiempos al hacer, en una parte, un pequeño homenaje a López de Letona. Era la pieza en una fusión que se daba por hecha, y que había recibido el visto bueno del Consejo Superior Bancario, CSB, y del Ministerio de Economía de Solchaga. A partir de ahí Banesto entró en una espiral de desencuentros. Después de repeler la OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto, a principios de 1988 se produjo el episodio de fusión frustrada con el Banco Central. Mariano Rubio, en una comparecencia en el Congreso en febrero, decía que no hay cosa peor que una fusión mal planteada. También situaba al Banco de España que él dirigía fuera de la pugna. No estamos interviniendo a favor de la fusión y no fusión. El punto nodal de la negociación fue la presidencia, que se jugaba entre Mario Conde y Miguel Boyer, presidente de cartera central, el máximo accionista del Banco Central. En el Central también estaba otro de los fuertes de la obra, Luis Coronel de Palma, vicepresidente del Banco Central, y exgobernador del Banco de España de 1970 a 1976, periodo en el que se iniciaron Boyer, Solchaga y Rojo en el ente emisor. Después, en un intento de capitalizar la entidad bancaria, intentó reiteradamente la salida a bolsa de la corporación Banesto, que finalmente salió en 1990. La guerra se desató en el año 1992, cuando Conde había logrado el apoyo de JP Morgan para la operación de ampliación de capital y se presentó ante el Papa como garante de una nueva economía y, por si no fuera suficiente, pasó a controlar la cadena Antena 3 Televisión. Era 1992, el año de las Olimpiadas, de la Expo 1992, momento en que la CNMV, con solo 3 años de vida, se preparaba para los nuevos movimientos de capital tras el estreno del índice bursátil IBEX 35 en enero, que facilitaría el crecimiento de las empresas españolas para competir con los grandes de la economía mundial. Era el año de la inclusión de España en el mercado común, y era necesario tener empresas para crecer. Banesto fue invitado al encuentro, y muestra de ello fue su nombramiento como banco oficial de las Olimpiadas en junio de 1988, el acuerdo de fusión con el Central en octubre de ese año y la constitución de un consejo de administración en el que participaban Carlos Bustelo y Miguel Boyer anunciaban el romance. El fatídico desenlace, en febrero de 1989, desató la ira del grupo de Solchaga y compañía. Abeo abandonó la vicepresidencia, y Cartera Central retiró el 2% que mantenía en Banesto. En marzo de 1989 se producía el cese de Pedro J. Ramírez como director de Diario 16, enemistado con González por sus filtraciones sobre el caso Gal. Fue sustituido por Enrique Badía, quien unos meses antes, en noviembre de 1988, había sacado su primera edición de la revista Cambio 16 como director. Después pasará a Diario 16, con el sugerente título, Los últimos días de Mario Conde. Enrique Badía había sido jefe de prensa de Carlos Bustelo, cuando este era presidente del IGNI. Esa portada salió en el momento de ser Carlos Bustelo nombrado como consejero de Banesto. Bustelo era miembro honorífico, por apellido, del clan de las Dehesillas, además de haber trabajado junto a Solchaga y Miguel Boyer en el Servicio de Estudios del Ente Industrial en 1974, bajo la presidencia de Fernando Fernández Ordóñez. El resto de la historia es conocida. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, el Banco de España interviene Banesto y descabeza el Consejo de Administración. 2 años después, en un concurso, el banco pequeño, el Santander, se come al segundo Banco de España, y, años después, el que fue operador de la intervención y adjudicación, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, pasa a formar parte del Consejo de Administración del Banco Santander. El poder de aquel grupo lo relata Jorge Semper 104 en su libro, donde explica cómo Solchaga, en un Consejo de Ministros, propuso la renovación de Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo en los cargos de gobernador y subgobernador del Banco de España durante 4 años más, propuesta que tuvo una crítica dura de Alfonso Guerra y no fue secundada por el resto del Consejo, y cuyo desenlace fue la renovación sin mayor problema de estos en el cargo. Pero, ¿qué significaba esto? Siguiendo aquella teoría que dice que el Estado es una condensación material de una relación de fuerzas sociales y, por tanto, un territorio en disputa entre grupos que aspiran por la hegemonía y se apoyan sobre determinadas áreas del Estado y determinado modo de acumulación, el resultado había sido en favor de un sector, la banca. Y su apuesta era clara. El Ministerio de Economía y los altos cuerpos del Estado asociados a este debían ser los intermediarios en la cadena de transmisión del nuevo IBEX. Era el momento en que el Estado perdía competencias en favor del IBEX, transfiriendo recursos humanos y materiales, además de cuadros políticos, transformando aquel simple índice en un bloque de poder. La lucha entre el Ministerio de Economía y el de Industria había acabado con las últimas privatizaciones de la industria pesada. Solchaga había hecho el trabajo. Lo dejó atado, y bien atado,
la Casa Aznar, al abordaje del IBEX y de América en la sesión de investidura de Felipe González del 5 de diciembre de 1989, José María Aznar, flamante jefe de la oposición, enviaba una sutil advertencia desde la tribuna: ni usted ni nosotros, que constituimos la nueva oposición, ni mi grupo, que es hoy por hoy la única alternativa posible de relevo, podemos ser insensibles a los dictámenes de las urnas. Aznar hacía un análisis al paso de la caída sostenida del PSOE, que de 10 millones de votos en 1982, 48,11%, había pasado a algo más de 8 millones en 1989, 39,69%. Para los populares, el gran logro era haber dejado enterrado a Adolfo Suárez primero, después a la UN, y ya entonces al CDS, conscientes de la difícil hazaña de superar al PSOE en unas elecciones generales. No era un buen resultado y Aznar lo sabía, comparado con los números conseguidos por Fraga en 1982, tanto en porcentaje como en votos, del relativamente exitoso 26,36% de Manuel Fraga en 1982, al débil 25,89% en 1986, seguía superando al 25,79% conseguido por Aznar en 1989. Con todo ello, los socialistas parecían imposibles de alcanzar, a pesar del viento en contra que tenía el PSOE, enfrentado con los sindicatos a propósito de la reforma laboral y los nuevos modelos de contratación, medida que les costó la huelga general de 1988. Pero los mensajes económicos tranquilizadores, fundados en el leve retroceso del paro por debajo del 20%, del 21,14 al 18,8% ese 1988, unido al señuelo de la entrada en la Comunidad Económica Europea, fueron determinantes para contrarrestar el nuevo mensaje modernizador de Aznar. Era cuestión de tiempo. 20 años después de aquella visionaria advertencia, en una entrevista en El Mundo el 28 de enero de 1999, el último año de su primer mandato, le recordaba a Pedro J. Ramírez aquellos momentos, cuando yo me presenté como candidato a las elecciones generales del 89, aún no había caído el muro de Berlín. La caída del muro supone el final político del siglo XX. Ahora estamos en una nueva etapa en la que ha cambiado la organización política y económica del mundo, y es preciso definir las grandes necesidades de España. Seguidamente, Pedro J., el periodista que sería durante esos años compañero de padre de Aznar, le lanzaba una volea alta para que rematara a placer: ¿no teme usted que en el entorno del PP surja otra Beautiful People que abusa de las conexiones con el poder y haga ostentación de sus signos de riqueza? A lo cual Aznar le respondía: eso forma parte de una ética del pasado, felizmente superado. No quiere decir que no puedan existir comportamientos sociales más o menos disonantes. Pero hoy la cultura empresarial española se orienta en otra dirección. El gobierno no está para intervenir en todo. Si hay empresas que promocionen a determinados personajes, lo deciden ellas. 105. Aznar quería dejar claro que aquello no se parecía en nada a lo anterior, ni al PSOE ni a la Alianza Popular de Fraga. Su proyecto había sido bautizado como Centro Reformista, y decía consistir en dos elementos: empleo y educación. Más liberalización, más competencia, más reforma, más internacionalización, más empresas. Esa es la modernización de la sociedad que pretendemos, le decía en la entrevista a Pedro J. Ramírez. Para Aznar, era la evolución natural de aquel partido, que basaba su proyecto en una palabra: empresa. También era coherente con sus postulados iniciales anunciados en el discurso de investidura del 3 de mayo de 1996, con el que dejó claras sus intenciones. La política económica del gobierno que aspiró a presidir parte del convencimiento de que la empresa es el verdadero motor de la economía. España necesita más y mejores empresas. No especificó claramente cómo iban a crearse esas empresas, pero era lo de menos. Por si acaso alguien le inquiría por aquello, anunció, de corrido, el paquete de reformas para la legislatura: la reforma de la administración, la reforma fiscal, la reforma educativa, un programa de I+D, una reforma energética, la reforma de la financiación autonómica y, como colofón, y sin darle a menor importancia, el ansiado plan estratégico de privatizaciones. Un plan que pretendía emular aquel diseñado allá por 1983 por Guillermo de la Dehesa, el lugarteniente del ministro socialista Miguel Boyer. Aznar destacaba tres objetivos de ese plan: eficacia de las empresas y mayor competencia en los sectores en que operan, teniendo siempre presente la consideración de los intereses nacionales. Ampliación de los mercados de capitales españoles. Difusión de la propiedad. Con este despliegue de propósitos, el nuevo PP de Aznar daba un salto al futuro, al tiempo que parecía desprenderse de su propio origen, los siete magníficos, líderes en el franquismo, por los cuales Fraga apostó personal o políticamente, y que constituían el centro político que quería representar el político gallego.
Aquel proyecto fue formalizado en 1976 tras la firma de 7 exministros de Franco del Manifiesto de Fundación de Alianza Popular el 9 de octubre de 1976. Una propuesta que se presentó a la opinión pública como un grupo de ciudadanos, procedentes de diversas tendencias, que se declara abierto a todo acuerdo válido y a toda participación positiva. Seguidamente exponían sus presupuestos ideológicos. Aspiramos a tornar lo mejor de lo que tenemos para basar sobre ello nuevos avances, compartiendo la filosofía de los partidos populistas, centristas y conservadores de Europa, de cuyo ideario nos sentimos afines, lejos de toda actitud extremosa o radical. En palabras de Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, miembro del Grupo Tácito y de la U, el proyecto de Fraga y sus 7 seguidores consistía en centrar las fuerzas del movimiento, o en el movimiento, mientras mi idea era la de un centro al margen del movimiento, con el socialismo a la izquierda y el neofranquismo a la derecha. 1. 06 Verstringe, ideólogo del proyecto de Fraga, y primer secretario general de la unificada Alianza Popular, definía sin ambajes los presupuestos centristas. Primero, que la fuerza electoral mayoritaria en el país era el llamado franquismo sociológico, compuesto más o menos por las clases medias readas por el franquismo y las altas. Segundo, que, aproximadamente, ese espacio correspondía al llamado centro del que él había sido el teórico indiscutible, y hasta entonces indiscutido, durante el franquismo terminal y la etapa de Arias Navarro. Tercero, que podría disponer, como munidores electorales, de la red de gobernadores civiles nombrados por él durante su paso por gobernación. Cuarto, que Suárez ni humana ni ideológicamente daba el peso para disputarle la paternidad centrista. Y quinto, que solo había que rodearse bien, habiendo sido ministro de Franco, brillante, y económicamente honesto, debía ir a la caza y captura de quienes pudiesen complementar el esquema, atrayendo a las otras sensibilidades del franquismo vía prohombres muy representativos de las mismas. 1.07 Este proyecto de centralización no era trabajo menor, pues necesitaba convertir en pueblo aquella plataforma, que no era sino una jauría de adustos superministros del régimen, seguros de representar a millones de seguidores tras sus espaldas. Por tanto, aquella centralización de Fraga necesitaba de otro paso, que consistía en aglutinar bajo un solo proyecto la pluralidad de voces existente en Alianza Popular, esa sumatoria de pueblo integrada por los 7 magníficos: Manuel Fraga, Reforma Democrática; Cruz Martínez Esteruelas, Unión de el Pueblo Español; Licinio de la Fuente, Democracia Social; Enrique Tomás de Carranza, Unión Social Popular; Laureano López Ruedo, Acción Regional; Federico Silva Muñoz, Acción Democrática Española; y Gonzalo Fernández de la Mora, Unión Nacional Española. 20 años después de la fundación de Alianza Popular, José María Aznar, recién ungido presidente del gobierno, anunciaba su propuesta de centro reformista. Era un movimiento que parecía alejarse de aquel viejo proyecto de centralización de Fraga, aunque depende del enfoque. Si tomamos el concepto latente del centrismo de Fraga, por el cual se refería a cazar a los elementos centrales, quizá no desaparecieron del todo. En aquel momento la caza se materializó con 6 magníficos, todos ellos ministros, y todos puntos cardinales del régimen, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Información y Turismo, Obras Públicas, Educación, y Trabajo. No eran cualesquiera, controlaron áreas estratégicas del Estado en un momento especialmente relevante, los años del boom económico. De todas las áreas destacaba especialmente una, aquella que dominaron Gonzalo de la Mora y Mon, y Federico Silva Muñoz, y que supuso el control por casi 10 años del Ministerio de Obras Públicas en el franquismo, de 1965 a 1974. Controlaban así todas las áreas menos 2, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía y Hacienda. Su área de influencia pasó del partido a la gran empresa, y en los 90 habitaban las empresas del IBEX 35, una el Banco Popular, Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, y otro Dragados, Licinio de la Fuente. En 1996 Aznar por fin tuvo la oportunidad de aplicar su concepto de centro, reinventando el sentido de Manuel Fraga, consistente en conquistar activos para el proyecto, al hacerse por fin con aquel área infranqueable para el sector de Solís y Fraga durante el franquismo, y que en los años 80 había pasado a manos socialistas, el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Industria y, por ende, aquellos bancos cuyo destino dependía de sus directrices y las empresas públicas que dependían de estos. Era consciente de que debía crear un proyecto que aguantara con el tiempo. Sabía que aquella conquista, basada simplemente en ocupar espacios en los ministerios y las empresas, quedaría en nada si no cambiaba también la correlación de fuerzas en la economía, dominada por los bancos y las familias industriales tradicionales. Por suerte, el viento soplaba a favor tras la incorporación a la Comunidad Europea y el euro, que empujaba a reducir el peso de la industria, y liberalizar sectores estratégicos. La pérdida de influencia de aquellos sectores,
impuestos, empleo, iba a suplirse con los fondos estructurales procedentes de la Unión. La lectura sobre la ventana de oportunidad que esto suponía, se hizo en el ex Congreso de Alianza Popular, de Refundación, de 1989. Allí se aprobó la ponencia que presentaba un estudio de infraestructuras para las comunicaciones por carretera, transporte ferroviario, aéreas, portuarias y de telecomunicaciones, siendo su ponente coordinador Francisco Álvarez Cascos Fernández. 108. Si el PSOE optaba por la modernización de capitales y la inclusión en Europa, el PP de Fraga y Aznar optó por aprovechar ambas cosas. Era la edad dorada de las privatizaciones y las obras públicas, favorecidas por la entrada en Europa. Era el momento en que pasamos de ser un país industrializado a un país de servicios. El Ministerio de Obras Públicas, tan presente en el grupo fundacional, iba a ser la base para engrandecer al nuevo PP de Aznar, frente a los neopusanos del clan Solchaga afincados en el de economía. Era la estrategia de centro reformista consistente en reformar la antigua casa fraguista, ensancharla para gloria de antepasados y centrarla en los nuevos miembros de la casa. Aquella casa del nuevo PP aprovecharía la inercia del euro y las transferencias de fondos europeos para expandir el imperio más allá de sus límites, con su expansión internacional, y la integración de las clases medias funcionales. 109 en el proyecto. Era un proyecto popular, que implicaba apoyarse sobre un círculo amplio y a otro más reducido, el primero, asociado a un efecto derrame, por el cual el crecimiento de la construcción beneficiaría a un sector de población antes excluida, y por otro, por una estrategia selectiva y orientada desde la propia sede de Génova 13, basada en alimentar y desarrollar una clase capitalista afín. Para ello, existía una estructura, una jerarquía y un aparato subordinado para la causa. En Alicante y Valencia se dio a las a Ortiz y Correa, en Madrid a David Marjaliza. El partido se ponía así a disposición, por un módico precio, del 3% al 10%, de la noble causa de crear nuevos ricos, flamantes riquezas que fueran la envidia de Europa y del mundo. Era el capitalismo de la Casa Aznar, 110 basado en la centralización alrededor de Génova de la nueva Beautiful People del PP. El proceso para lograrlo pasó por dos fases, que coincidieron con las dos legislaturas en las que Aznar fue presidente. Una primera, con nombramientos de amigos afines en posiciones estratégicas. La segunda, aglutinando a través de las cajas de ahorro participaciones en el IBEX 35 que les permitirían convertirse, de facto, en dueños de un conjunto grande del IBEX. Se había levantado la Casa Aznar, que no pretendía controlar desde el Estado las empresas, como hicieron Felipe González y el clan Solchaga, y exhibirlas en grandes eventos como la Expo o las Olimpiadas para atraer inversores. Su carácter era más discreto, privado, ajustado al deporte que practicaba, el pádel, donde debía entenderse solamente con otro para devolver los golpes. Así, construirá la Casa Aznar, centralizando el poder con un conjunto de relaciones bidireccionales entre empresarios amigos y él, unas, implantadas tras la privatización de las empresas, como en el caso de Villalonga, César Alierta o Francisco González; otras, a través del control de las cajas de ahorros sobre empresas del IBEX, en las que participaban amigos y miembros del partido, como Miguel Blesa, al frente del buque insignia Caja Madrid, o José Luis Salivas en Bancaja. Eran las bases materiales para poner en el siglo XXI el viejo proyecto de Fraga. Pero comencemos por el principio.